Desde hace ya varios años, el Centro Sefarat Israel y la Casa de América se hermanan para colaborar conjuntamente en la conmemoración del mes de la memoria del Holocausto. Siempre intentamos darle nuestra visión particular y crear un proyecto en común, conjunto, con ese valor añadido. En esta ocasión, a ese proyecto conjunto lo hemos denominado Testigos del Holocausto. Estas dos instituciones nos unen lazos importantes. No sé si sabéis que las comunidades judías en América Latina son de las más numerosas del mundo. Argentina y México, por ejemplo, albergan un gran número de judíos. Y es por esto que esta hermanación entre ambas casas tiene toda la lógica. El programa de Testigos del Holocausto comenzó este lunes pasado y comenzamos con sendas proyecciones. Intentamos dar una visión amplia, contemporánea, a lo que fue el hecho del Holocausto, y esto lo conseguimos a través de estas dos proyecciones que desarrollamos aquí en la Casa de América. Hoy culmina este proyecto conjunto con este diálogo que se ha titulado Recordar el Holocausto hoy, lecciones aprendidas y retos del futuro. Esta temática que hoy nos reúne me hace pensar en una brillante frase que acuñó un muy buen amigo mío, Francisco Estévez, que es el director del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago de Chile. Os la voy a leer porque creo que realmente es digna de mención. El Estado tiene el deber de recordar, pero el derecho a la memoria le pertenece a la gente. Si somos ciudadanas y ciudadanos de la memoria y de los derechos humanos, estamos llamados a participar en el rescate de las memorias oprimidas, reprimidas y olvidadas. La memoria es un derecho humano de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Francisco lanzaba con esta idea el concepto de que si olvidamos no existe la verdad, ni la justicia ni la reparación. Si olvidamos, se impone la impunidad. Sin lugar a dudas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el hecho común histórico que nos une a todos en torno al Holocausto ha generado una enorme cantidad de reflexión, tanto desde personas individuales como desde países y gobiernos. Obviamente, estas reflexiones provienen de diferentes lugares, pero finalmente el consenso es claro en determinar el Holocausto como un hecho que ha hecho tambalearse los cimientos de la civilización contemporánea. Quizás para mí personalmente una de las reflexiones más interesantes en torno al Holocausto fue lanzada por la pensadora Hannah Arendt, que estableció una dependencia ineludible entre la existencia de los derechos humanos y los derechos del ciudadano. Ella afirmaba que los derechos del hombre, supuestamente inalienables, demostraban ser inaplicables allí donde las personas habían dejado de ser ciudadanas de un Estado soberano, es decir, se habían convertido en apátridas, y así estaban a merced de la brutalidad ajena. Esta situación, que por desgracia se sigue dando a día de hoy, nos hace recordar la importancia de no olvidar la defensa y la promoción de los derechos humanos, con el fin de que ningún ser humano se vuelva nunca más a considerar como superfluo. De estos temas y de muchos otros se hablará en esta jornada. Y estas temáticas se traerán de la mano de Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel y jefe de la delegación española ante la Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto. Le acompañará don Wolfgang Dold, embajador de la República Federal de Alemania en Madrid. Asimismo, nos acompañará Asaf Moran, encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid. Y la tarea más compleja, que es la de la moderadora y moderación, la desarrollará Jessica San Román, que es directora del área de Educación, Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefarat Israel. Muchas gracias a todos ellos por estar hoy aquí. Os agradezco a todos vosotros que nos acompañéis esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias por esta introducción. Esta tarde, con esta mesa redonda, concluimos nuestra programación cultural que acompaña los actos de conmemoración a las víctimas del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad en torno al 27 de enero, fecha que recuerda, como solemos decir siempre, la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, pero que en realidad supuso algo más. Fue el día en el que el mundo se tuvo que enfrentar
a los horrores y crímenes perpetrados por los nacionalsocialistas y sus colaboradores. Así, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el recuerdo del Holocausto ha sido uno de los temas que más reflexión ha suscitado por parte de todos los países. Diferentes visiones y lecturas a partir de la propia experiencia de cada país, pero bajo el consenso de que la Shoah sacudió los cimientos mismos en los que se basa la civilización, tal y como lo señala la Declaración de Estocolmo del año 2000. Para poder entender mejor la complejidad del recuerdo del Holocausto que nos une, por una parte, internacionalmente, mostrando nuestro compromiso por recordar a las víctimas, nos reunimos hoy con los embajadores de distintos países para precisamente conocer las distintas perspectivas. Están con nosotros el embajador de Alemania, Wolfgang Dold, el director general del Centro Sefarat Israel, jefe de la delegación ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, y el encargado de negocios ad interim, Asaf Moran, de la Embajada de Israel. Por favor, Miguel, para empezar quisiera invitarte que nos cuentes cómo han transcurrido los días o estos actos de conmemoración durante la última semana. Pues este año ha sido evidentemente un año peculiar. Nosotros aproximadamente en el mes de octubre, anterior al mes de enero, nos reunimos con nuestros colaboradores habituales, principalmente la Comunidad Judía de Madrid o la Federación de Comunidades Judías de España, y diseñamos ya una agenda de eventos de memoria del Holocausto, una agenda amplia que a lo largo del mes de enero nos lleva a tener entre 20 y 30 actividades en las cuales normalmente hemos traído a un superviviente del Holocausto para dar testimonio. Este año es diferente y en esa primera reunión de octubre ya nos planteamos, es decir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque en el fondo todo hacía prever que el mes de enero iba a ser un mes complicado desde el punto de vista sanitario. Y llegamos a una reflexión conjunta, que yo creo que es muy interesante, que es la siguiente. La memoria es frágil y efímera y debe ser cuidada siempre. De ahí que transmitimos un mensaje a nuestros interlocutores diciendo, aunque sea un acto pequeño, mínimo, que no se pierda la referencia a la memoria. Que los alcaldes de los pueblos que se habían comprometido, el propio Senado de España, la Asamblea de Madrid, institutos, colegios, la Casa de América, nuestros amigos de embajadas que colaboran con nosotros, que todos tengan esa conciencia de la importancia de no perder el hito de la memoria. Porque si no, perder un año de memoria es ya algo que hay que recuperar al año siguiente, ¿no? Y estamos muy contentos porque así ha sido. Y en muchos municipios pequeños que hemos estado ha sido un acto del alcalde, la presidenta de la comunidad judía, y yo les acompañaba, y era un acto de 10 minutos. Pero ahí estábamos, encendiendo de una manera sencilla las velas, ¿no? Y nosotros, pues, a lo largo de este mes, pues, hemos tenido el acto central, que ha sido el acto de memoria del Holocausto y prevención de crímenes contra la humanidad en el Senado de España, que normalmente es en la sala vieja del Senado, con unas 500 personas, y este año había 20 personas. Pues es lo que toca. Por supuesto, estaba la presidenta del Senado, la vicepresidenta primera del Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores y el ministro de Justicia, y otros amigos que tenían una función sobre todo de encendido de velas, por supuesto la Federación de Comunidades Judías de España. Y en los demás actos, como decía, es así. Luego, este año, la memoria del Holocausto ha sido preservada y conmemorada de una manera sencillamente diferente. Bueno. Embajador, ¿y en Alemania desde cuándo y cómo se conmemora este día? Bueno, desde 1996 hay un acto oficial, un día de recuerdo en el 27 de enero. Hay un acto oficial como este año también en el Bundestag, cada año, por supuesto. Y, por supuesto, hay otros actos descentralizados, pero esto es el acto de Estado central para recordar y mantener la memoria histórica. Para nosotros, alemanes, tengo que añadir eso, además, esa memoria tiene un sentido particular, porque no solo porque los crímenes de la Shoah se actúan a partir del suelo y del territorio alemán y en los territorios ocupados en Europa, sino también los criminales fueron alemanes y
la memoria, el recuerdo de esta ruptura de la civilización es también parte de nuestra identidad política y moral. Es decir, la Alemania moderna no se puede comprender sin tener en cuenta la enseñanza del Holocausto. Y si quieren comprender o valorar los actos en la política exterior, en la política interior, en todo, este evento, este recuerdo, esta memoria es una base que existe como parte de nuestra identidad. ¿Y en Israel cómo se conmemora ese día? Tengo entendido que hay el 27 de enero, pero también hay Yom HaShoah. Sí, en Israel tenemos el Día de la Memoria del Holocausto, el Día Nacional, normalmente es en abril. La fecha es 27 del mes de Nisan, es un mes israelí, desde 1951, según la ley. La fecha original que quisieron fijarlo es el 17 de Nisan, que es el víspera de Pascua, como el día cuando empezó la rebelión del gueto de Varsovia. Pero en Israel no se puede hacer un día de memoria con un día de fiesta, de grande fiesta. Entonces, que decidieron sobre la fecha del 27 de Nisan, es una semana antes de nuestro día de la independencia. Entonces, significó la transferencia desde el Holocausto al renacimiento del pueblo judío. Sí, en los primeros años focaron sobre el luchador judío y pensaban que los otros judíos que no lucharon durante el Holocausto iban como corderos al matador. Pero con el tiempo había reconocimiento que todos los judíos que sobrevivieron el Holocausto fueron luchadores para guardar la humanidad y la santidad de la vida. Es lo que estaba importante en esos años. También hay un cambio de la manera de la conmemoración del Holocausto. En los primeros años también, hasta esos años, hay ceremonias en cada ciudad y ceremonias centrales en Jerusalén. Pero en los últimos años, como hay menos y menos supervivientes, hay en el día de la memoria del Holocausto, hay reuniones pequeñas en las casas de la gente para escuchar la historia y los testimonios de los supervivientes del Holocausto. Es el tiempo de la memoria del Holocausto en Israel. Y entiendo bien que hay dos fechas, hay la del 27 de enero, en la que se conmemora internacionalmente invitando a autoridades, también como fue el año pasado, que fue de hecho el rey también, que fue allí invitado como único o como uno de los únicos speakers, ¿no?, que estaba invitado. Y después está Yom HaShoah. Yom HaShoah, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué acontecimiento histórico? Pues los dos recuerdan lo mismo, ¿sí? El Holocausto, la aniquilación del pueblo judío. Y además otras minorías y sociedades. Pero en Israel, en el Yom HaShoah, focamos sobre en el pueblo judío, nuestro pueblo. En el Día Internacional el origen del Día Internacional es una idea de un diplomático israelí que estaba en Nueva York, en nuestra misión de las Naciones Unidas, aproximadamente 2015 o 2016. Es para significar que cuando entendimos que con el tiempo, casi fue
60 años después del Holocausto, es importante que todo el mundo reconocer el Holocausto como un evento único. Hay dos lecciones en la memoria del Holocausto, universal y único. La universal es que es una lucha contra la xenofobia y el odio a las minorías. El único es que no hay otro ejemplo en la historia del mundo donde y cuando un país, todo el sistema de un país, desde el gobierno, las instituciones y los ciudadanos, eran parte de un sistema para aniquilar otro pueblo, específicamente con ideología, con un plan. Es la memoria único del Holocausto contra el pueblo judío. Es claro que necesitamos y honoramos en el Día Internacional del Holocausto las otras víctimas del Holocausto, pero las primeras víctimas fue el pueblo judío. Y las lecciones son dos también, únicos para el pueblo judío y también universales, únicos que necesitamos confiar a nosotros para protegernos, a nosotros mismos. Y también que también es muy importante guardar guardar el pensamiento que todos los hombres crearon iguales. Sí. Miguel, ¿nos puedes decir cómo se desarrollan los actos de conmemoración en España? ¿Cuál es el enfoque? ¿En qué grupos de víctimas? ¿O a quién recordamos aquí en nuestros actos? Bueno, estoy completamente de acuerdo con Asaf. Y en este caso, en España seguimos básicamente la doctrina de la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto, bajo presidencia alemana en este momento, por cierto. Y luego también instituciones de gran prestigio internacional en la memoria del Holocausto. En nuestro caso, una de las referencias principales es una institución israelí que es Yad Vashem. ¿Cómo se enfoca? Muy importante lo que ha dicho Asaf, la centralidad absoluta del pueblo judío. O sea, es la primera vez en la historia que alguien intenta la aniquilación absoluta de un pueblo, además sin ningún motivo justificado más allá del odio, porque normalmente los genocidios habían tenido alguna cuestión territorial, económica, de ampliación imperial. En el caso del genocidio, el holocausto del pueblo judío, es el odio el motivo principal. Junto a este sufrimiento horrible del pueblo judío hay otros colectivos que nosotros honramos. El primero de ellos, el colectivo gitano, porque también, de alguna manera, el objetivo también fue acabar con el pueblo gitano, en una dimensión más pequeña, desde el punto de vista numérico, pero cuando hablamos del asesinato masivo de seres humanos, la cuestión numérica no es tan relevante, lo importante es la muerte de personas individuales, ¿no? Por lo cual, el colectivo judío es el segundo más golpeado por la barbarie que va a unir a la solución final. Y luego hay otros colectivos, el colectivo de homosexuales, de discapacitados, de testigos de Jehová, y nosotros hemos trabajado mucho en algo que lo une además con España, que es la memoria de los deportados republicanos españoles. La mayoría de ellos estuvieron en el campo de Mauthausen y campos aledaños. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra capturados porque luchaban en el ejército francés, fueron capturados por los alemanes y llevados a este lugar en Mauthausen. Alguien podría decir, bueno, Mauthausen no era un campo de exterminio, era un campo de trabajo. Estupendo. Vayan a Mauthausen y vean lo que es la cantera de Mauthausen. No recuerdo el número de escalones, pero subir escalones con kilos y kilos de piedras, siendo vejados, ultrajados, a 20 grados bajo cero. Luego el sufrimiento de estos deportados fue absolutamente desolador también. De hecho, causó la muerte a miles de deportados españoles allí, ¿no? Intentamos entonces aunar todo esto y de alguna manera abrir más a colectivos de la sociedad española que tuvieron una relación con ese mundo de la Shoah. Y esa es la línea, siguiendo muy bien lo que es la liturgia, sobre todo Yad Vashem, del encendido de velas, e insisto, con unas ideas también que están muy en línea de lo que trabajamos en la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto, que son las siguientes. Hay tres enemigos principales de la memoria del Holocausto. El primero, sin duda alguna, el negacionismo. Hay más negacionistas que hace algunos años, pero ser negacionista sigue siendo algo burdo. O sea, hay que ser intelectualmente muy limitado para negar la existencia del Holocausto. Hay otros dos niveles que son hoy en día más peligrosos. El segundo es lo que se llama distorsión del Holocausto, que tiene muchas manifestaciones, pero una podría ser difuminar la memoria de Auschwitz.
pues en cualquier lugar donde hay una violación de derechos humanos, un nuevo Auschwitz. Perdón, cualquier lugar donde hay una violación de derechos humanos merece nuestra solidaridad, nuestro respeto y en muchos casos nuestra denuncia. Pero eso no es Auschwitz. Auschwitz es un fenómeno, como ha dicho Asaf, único en la historia. Y ojalá que siga siendo un fenómeno único, porque es la página más oscura de la historia de la humanidad. Hay otras muchas manifestaciones, pero la idea es quitar gravedad, o también la idea, ¿cómo insisten los judíos en recordar el Holocausto? La cuestión no es esa, la cuestión es qué solos a veces están los judíos en recordar el Holocausto. Porque el Holocausto es algo que debemos recordar todos, absolutamente todos, no los judíos. Y en un tercer nivel, más bajo, pero en ocasiones también peligroso, la banalización. Hacer bromas, chanzas, juegos de palabras con algo con lo que no se deben hacer ni bromas, ni chanzas, ni juegos de palabras. Ese es el espíritu con el que trabajamos nosotros y que es la línea de la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto, que es la línea también del Estado de Israel, y hay un amplio consenso internacional en ir en esta línea. Embajador, ¿quiere añadir algo? Bueno, comparto completamente esta valorización. Hay, por supuesto, los negacionistas, pero, y eso es un problema también. Sí lo es. Pero la distorsión, la banalización, como has dicho antes, tiene un peligro en sí mismo. Por ejemplo, cuando hay una manifestación contra las medidas de COVID, hay los que no quieren vacunarse, hay los que no quieren nada, hay los que siempre van a todas las manifestaciones, y hay también los que se mezclan en esta grupa y que se ponen, estrellas con una notación, no ich bin ein Jude, sino ich bin nicht geimpft, no soy vacunado. Eso es una forma de banalización que quizás puede ser intentado a lo mejor de ser gracioso, pero que es en realidad una forma de negación también de la Shoah. Es una pequeña anécdota, pero en mi opinión bastante significativo para mediar y valorar lo que pasa en la sociedad. Y por eso tenemos que luchar contra este sentimiento de banalización. Creo que además es por supuesto un desafío por la enseñanza de los jóvenes, de todos, y cada vez más, como ha dicho mi amigo antes, cada vez más que desaparecen los testigos. Es importante no solo enseñar en teoría lo que pasaba, pero también acercar a la gente personalmente y emocionalmente a estos crímenes y a la realidad del Holocausto. Es decir, no solo, bueno, sí no podemos hablar con testigos porque desaparecieron. Al menos tenemos que ver los lugares de los crímenes. Es decir, y hay las currículas de los Länder cada vez más tienen un parte de enseñanza del Holocausto. Tienen que ver con sus propios ojos los lugares de esta ruptura de civilización, para no solo aprender las fechas, lo que pasaba, pero también recibir un sentimiento más cerca de lo que pasaba. Creo que es muy importante
quizás vamos a hablar un poco más de la cuestión de enseñanza, sí. porque eso me parece un desafío enorme. Precisamente hemos tenido una conferencia durante nuestra programación de este año con una experta del memorial del antiguo campo de concentración, ahora memorial Buchenwald, Pamela Castillo, y precisamente hablamos de eso, que para qué conservar los lugares del horror. Y hablamos también de eso, de la necesidad de los jóvenes o de todo, de cualquier ciudadano que debería visitar en algún momento un lugar de estos para reconocer y para verlo con sus propios ojos que esto ocurrió, ¿no? Eso es muy importante. Y siempre nos preguntamos, ¿en Alemania, por ejemplo, es obligatorio que todos los jóvenes visiten en algún momento un campo de concentración, antiguo campo? Se recomienda en algunos currículos, sí. Por ejemplo, en Baviera hay la obligación de organizar una visita. La enseñanza, la cultura es la competencia de los Länder. En algunos países, algunos Länder es más, digamos, la decisión de las clases, de los profesores, de ver cómo se hace bien, pero cada vez más la visita de un lugar específico es parte de la enseñanza del Holocausto. En Israel, ¿cómo es? Que siempre nos sorprende ver tantos jóvenes israelíes cuando viajamos al antiguo campo de Auschwitz-Birkenau. Hay muchísimos jóvenes siempre allí. ¿Es parte de la escuela también, o sea, una visita obligatoria? Sí, es parte del plan o del programa de la educación, pero no es obligatorio también. Al final cuesta mucho este viaje. Intentamos que todos viajen ahí. Como es importante, normalmente es en el primero de eso, cuando viajan a Polonia. Visitan no solo Auschwitz-Birkenau, también Majdanek, también las ciudades polonias de Varsovia, de Cracovia y otros, donde no solo para ver los campos de exterminio, también es para ver dónde estaba una vida judía muy rica antes del Holocausto, por miles de años. Entonces es para aprender la historia, la completa historia, y no solo este evento. Es muy importante para entender el horrífico del Holocausto y qué significa para nuestro pueblo. O sea, de descubrir también lo que se perdió, ¿no? O sea, la vida antes. Sí. También la cantidad de comunidades que había por toda Europa. Sí, en la mayoría de los lugares no hay nada para ver, pero hay pequeños lugares donde todavía hay una sinagoga, viaje y otros, pero al final no podemos ver mucho, pero es muy importante ver dónde estaba. Miguel, en España es obligatoria la enseñanza del Holocausto desde 2014, pero siempre hay un poco la percepción que nos pilla un poco, bueno, que nosotros no formamos parte de esta historia, ¿no?, del siglo XX. ¿Cómo lo podemos acercar a los jóvenes? Sí, ha habido esa tentación históricamente. Bueno, España no fue ni víctima ni verdugo del Holocausto, ¿no? Esto no es oficial, era algo que estaba en el aire, y el Holocausto, bueno, todos lo sabemos que del Holocausto durante mucho tiempo se habló muy poco. De hecho, las víctimas, los supervivientes, hablaron muy poco cuando volvieron a sus casas o se fueron a otros países. O sea, la memoria activa, el relato del Holocausto en que los supervivientes hablan es algo muy tardío. O sea, empieza de una manera más generalizada casi al final de los 70. Yo recuerdo una serie de televisión que algunos de ustedes acordarán que se llamaba Holocausto, protagonizada por Meryl Streep, final de los años 70. Es la primera vez que yo vi en una película la imagen de los judíos entrando en las cámaras de gas. Y esta es la serie que llegó al gran público y generó una conciencia colectiva. Y luego la gente habla mucho de Holocausto. Y en España, como en otros muchos lugares, fenómenos editoriales, series de televisión, el Holocausto está en la calle. Y se habla de Holocausto. Y como decíamos antes con el embajador, que se hable mucho de algo es bueno, aunque aumenta el riesgo de distorsión. Pero bueno, asumiremos ese riesgo e iremos poco a poco
recuperándolo. Y en el caso de España asume esa tendencia internacional de hablar del Holocausto y, como he dicho, hemos superado la idea de que somos colaterales del Holocausto. Primero, por una cuestión de dignidad humana, como ha dicho Asaf, porque el Holocausto es universal y nosotros formamos parte de ello. Segundo, por lo que he mencionado, el vínculo con el colectivo gitano. Aunque los gitanos de Centro Europa no tenían una relación directa con los gitanos españoles, se ha generado entre los gitanos españoles un sentido de solidaridad con sus hermanos que fueron ejecutados en los campos de exterminio. En el caso de los republicanos españoles, el vínculo es evidente. Evidente y además, yo diría una cosa, el vínculo con este colectivo no tiene nada que ver, bueno, tiene algo que ver históricamente, pero moralmente no tiene que ver con una guerra que hubo en este país o con los dos bandos que esa guerra generó. Es una cuestión de dignidad nacional. Porque no olvidéis una cosa, cuando Mauthausen es liberado por las tropas americanas, por el general Patton, surge un grito de libertad entre los que estaban ahí que decía, volvemos a casa. Volvemos a casa, todos no. Un grupo de españoles son abandonados en el corazón de Europa y su país no hizo nada por ellos. E insisto, esto es una cuestión de dignidad nacional, preservar su memoria. Yo he tenido el honor, además, de acompañarles a Mauthausen el día 5 de mayo y estar con ellos en sus lugares de memoria. Y os aseguro que es algo sobrecogedor, sencillamente sobrecogedor el sufrimiento de esta gente. Y luego algo que no está directamente vinculado a España como Estado, pero sí a España como tradición y como cultura. No olvides que una de las lenguas de la Torre de Babel, que fueron los campos de exterminio, era el ladino o judío-español. Aproximadamente 60.000 sefardíes fueron llevados desde Salónica hasta Auschwitz, y luego también de otros lugares del mar Egeo y también de otros lugares de los Balcanes. Luego, en ese crisol de lenguas que fue Auschwitz-Birkenau, el judío-español era una lengua importante, insisto, 60.000 personas que murieron allí, ¿no? Luego, hay vínculos y debemos reforzarlos todavía más, pero los vínculos existen. Nosotros organizamos desde Centro Sefarat Israel cada año unos viajes para formar a profesores en Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén, y allí hay una escuela para formar a profesores en la enseñanza del Holocausto. Ahí el enfoque está sobre todo en recuperar el rostro, las historias personales de los 6 millones de judíos que fueron asesinados, ¿no? Y eso es lo que solemos hacer. Después hacemos otros viajes con profesores ya en su segundo lugar, a Alemania. Eso trabajamos estrechamente con la Casa Conferencia de Wannsee. También hemos ido a Buchenwald, a otros campos Sachsenhausen. Allí el enfoque está más bien en el papel del observador o del perpetrador. Y eso es un gran reto, un gran desafío para la enseñanza. ¿Cómo lo ve usted, embajador? Tenemos que cuidarnos que no solo enseñemos las cifras, porque esa es una estadística y se puede archivar bastante rápidamente. Tenemos que, por eso, los testimonios personales de los sobrevivientes es tan importante, porque tenemos también escuchar con la corazón y no solo con la cabeza. La otra cosa es muy importante, y cada vez más, como he dicho antes, que los sobrevivientes desaparecen. Es importante de enseñar de una manera que no se presenta a nosotros alemanes, a los jóvenes, las futuras generaciones, como un accidente de la historia muy lejano, sino insisto, por eso repito este lema, la ruptura de la civilización en la tierra alemana, desde la tierra alemana. Es una cosa muy importante. Hablar y escuchar con el corazón y no solo con la cabeza. La otra cosa es, tenemos también estudiar y reconocer que tenemos, y eso es un milagro, una vida judía ahora, y creo que familiarse con la vida judía de hoy es parte de la enseñanza necesaria para luchar contra tendencias de distorsión. Este año
celebramos la presencia 1700 años de presencia judía en Alemania. En el año 321, en Colonia, hay en los archivos un decreto del emperador romano en este tiempo. Es la primera mencionado de la presencia judía en nuestro país. Y creo que también debemos hablar de la aportación de la comunidad judía a lo largo de toda nuestra historia. Y la presencia de hoy, conocer que creen cuál es el papel, son gente que vemos cada día que encontramos. Y creo que eso es también una parte muy importante de una enseñanza del Holocausto, no solo con la cabeza conocer las cifras y los datos y las fechas, sino también con el corazón conocer a la gente, conocer a los sobrevivientes y ver con sus propios ojos lo que pasaba en este tiempo. Sí, desde luego es importante también tener cuidado cuando enseñamos el Holocausto, que el único, digamos, conocimiento de los alumnos del mundo judío que sea solamente el Holocausto. O en España, aparte del Holocausto, el año 1492, que es la expulsión. Entonces, corremos efectivamente ese peligro, que el único conocimiento que tengan los alumnos sean esas fechas o esos acontecimientos en la historia. Entonces, tenemos que acercar precisamente también las tradiciones judías o de los judíos en Europa desde siempre como parte de nuestra sociedad, ¿no? ¿Puedo añadir algo? ¿Sí? Algo que me parece importante en este conjunto. No tenemos que hablar solo de la presencia judía en Alemania, sino también con la existencia del Estado de Israel. Es para nosotros, como dijo nuestra canciller, nuestra razón d'être. Es decir, como he dicho antes, nuestra identidad se basa mucho en el reconocimiento de la Shoah. Por otra parte, la identidad alemana es muy vinculada a la existencia del Estado de Israel y la preservación y todo del Estado, proteger la existencia y los derechos a la existencia, y de luchar también contra los que se muestran, que dicen no soy antisemita, pero a mí no me gustan los israelíes. Creo que ahí también tenemos que cuidar que hay una enseñanza con los jóvenes también sobre la historia y los orígenes del Estado de Israel. Sí, desde luego hay un gran desconocimiento en cuanto a esa parte de la historia. Miguel, ¿quieres añadir algo? No, completamente de acuerdo. La existencia del Estado de Israel primero tiene una absoluta legitimidad desde el punto de vista de derecho internacional, ¿no? Entonces yo creo que incluso hablando de antisemitismo, el antisemitismo pues sigue existiendo desgraciadamente en nuestras sociedades, pero es como una especie de virus que muta. Y hoy en día la cepa más importante de antisemitismo está vinculada al antisionismo. Alguien podría decir, incluso podría reconocerlo, que antisemitismo y antisionismo no es lo mismo. No son lo mismo en un plano absolutamente teórico. En un plano práctico, un antisionista da mensajes antisemitas antes o después. Esto no quiere decir la legitimidad de la crítica a las decisiones concretas del gobierno del Estado de Israel, cosa que los israelíes hacen cada día continuamente. Pero otra cosa es que cada vez que criticamos al Estado de Israel, ponemos en tela de juicio la existencia misma del Estado de Israel, y eso es lo que no puede ser. O también, en una idea de distorsión del Holocausto,
cualquier comparación que Israel está haciendo, por el motivo que sea, lo mismo que los nazis hicieron con los judíos. Eso es una barbaridad histórica, aparte que no tiene ninguna legitimidad. Luego, la crítica a las decisiones del gobierno de Israel, como a cualquier gobierno democrático, es perfectamente legítima, dentro y fuera de su país. La continua crítica a la existencia del Estado de Israel y a deslegitimar la existencia misma, para mí no es aceptable desde el punto de vista, sobre todo, del derecho internacional, porque el Estado de Israel es un Estado legítimo y reconocido internacionalmente. Asaf, por favor, ¿quiere añadir algo desde el punto de vista de Israel? Sí, de acuerdo con mis dos amigos. Sí, hace falta criticar Israel como un país, como un país democrático, como otros países en el mundo. Lo que es importante es, como dijo Miguel, es que criticar sí, pero mantener las críticas sobre solo las acciones, pero también hay en el mundo, hoy en el mundo, instituciones en las Naciones Unidas donde critican solo a Israel. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Cada año tiene unas resoluciones contra Israel por sus actos en Cisjordania y otros, mientras no hay decisiones o resoluciones contra Siria, por ejemplo, contra Irán, por ejemplo, que no son democracias, y también violan los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, es el punto cuando las críticas cambian para hacer algo otro. Y sí, eso es lo que tengo que decir ahora. Me quedaría todavía un momento en la enseñanza o, digamos, en la transmisión de la historia del Holocausto. ¿Es la educación o la conmemoración una herramienta efectiva para la lucha contra el antisemitismo? ¿Qué opina usted, embajador? No hay otra. Es el herramienta más eficaz si queremos llegar a una situación en que al menos la gran mayoría de la población reconoce lo que pasaba. No solo en teoría, pero también en práctica. Y por eso la enseñanza tiene un papel central en la lucha contra el antisemitismo. Por supuesto, hay las medidas legales, hay la justicia, pero el código penal y todo eso, pero la enseñanza es el principio y el final de la lucha contra el antisemitismo. Me quedo también lo que ha dicho usted antes, embajador, que también tiene que ser con el corazón, ¿no? Hacer un ejercicio también y sobre todo de recuperar la historia de los que lo sufrieron y de los testimonios. Pero estamos en un punto de la historia también, o de nuestra historia ahora contemporánea, que los testimonios están desapareciendo. Están desapareciendo aquellas personas que lo vivieron y que lo vieron con sus propios ojos. ¿Cómo ves tú el futuro, Miguel, cuando ya no estén los supervivientes? Bueno, primero tengo que decir que somos muy afortunados. Somos muy afortunados de haber... Conozco a las personas que en esta sala que han oído en directo el testimonio de superviviente. Cada vez que hemos hecho esto en los últimos años delante de jóvenes, recuerdo a nuestra querida Annette Cabelli, que vino 2 años seguidos y falleció hace un mes, este año le estamos recordando. Cuando estaba con 500 jóvenes en Alcobendas, yo les decía... Recordad siempre este día, sois profundamente privilegiados de poder escuchar el testimonio de esta mujer, ¿no? Profundamente privilegiados. Pero como decía el embajador también, ahora corremos un riesgo que es el tránsito de la memoria viva a la memoria heredada, que es siempre delicado, Y tenemos una enorme responsabilidad, todos, y especialmente diría los que hemos tenido el privilegio de escuchar el testimonio de los supervivientes. De manera que no podemos permitir que la Shoah sea un acto que pase a los libros de historia como, no sé, las guerras del Peloponeso o perdóname, la unificación alemana, que es algo maravilloso,
Pero no tiene que ser, la Shoah tiene que ser una memoria viva siempre, porque es la página más oscura de la historia de la humanidad. Y si recordamos a los que murieron y a los que sobrevivieron, es por justicia, sin duda, sobre todo a los que murieron, porque sagas enteras fueron borradas de la faz de la tierra. Y en el judaísmo, Asaf lo sabe bien, los nombres son muy importantes. Cuando un judío quiere decirte algo como muy bonito, dice que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, recordar tu nombre es muy importante. Y para millones de personas nadie puede recordarlas, nadie puede elevar una plegaria por ellas. Pues este es el primer paso, justicia. Pero el segundo, enseñanza. Que algo así no pueda ni remotamente volver a ocurrir. Porque alguien puede pensar, bueno, es que es imposible que algo pueda ocurrir así. Si hiciéramos un ejercicio, una especie de ficción histórica y tomáramos a un judío, no sé, de Centro Europa, de cualquier país, a principios del siglo XX, le dijimos, mira, tenemos una mala noticia. Hemos viajado en el tiempo y hemos descubierto que va a ocurrir algo desastroso, horrible, una matanza de judíos descomunal. Y le preguntáramos, ¿dónde crees que puede ocurrir? Casi ninguno diría Alemania. Era impensable que eso pasara en Alemania. Alemania era el país más culto, más avanzado, con una comunidad judía importante, pero no masiva, por decirlo. Había otros muchos países con mucho más judíos y además maravillosamente integrada en la sociedad, con brotes de antisemitismo, como en cualquier sitio. Pero desde luego no era el lugar. Es más, la ilustración judía era profundamente germanófila, adoraban el alemán. Los judíos de principios de siglo germanizaban sus apellidos. El propio Mendelssohn les decía, no hables yiddish, hablad alemán, que es mucho más elegante. Luego, los judíos adoraban a Alemania. Y surgió ahí. Había otros países, por supuesto no voy a decir, con muchas más posibilidades de ser ese lugar vergonzoso. Y sin embargo, ocurrió en Alemania. Conclusión, no estamos inoculados contra la barbarie y la enseñanza del Holocausto es esencial para que nunca más pueda pasar algo así. También nos han invadido, digamos, en los últimos años, también los medios digitales y las redes sociales, que son, por una parte, una bendición, pero también un gran peligro, precisamente, para nuestra temática. Pero también son una gran oportunidad, por ejemplo, para también hacer conocer las historias de las que perdimos de muchos testigos del Holocausto, bueno, de muchos los que sufrieron en el Holocausto. ¿Cómo lo ves tú, Asaf? Los nuevos medios y las redes sociales en cuanto a la... Sí, las redes sociales es una oportunidad, es donde están los jóvenes esos años. Pero es una oportunidad, pero también es un peligro. Es peligro por los dichos mentiras, el fake news y otro. Pero en ese sentido hay dos responsabilidades. Sobre las dichas mentiras es la responsabilidad primero de las empresas, del Facebook y otros, para guardar la discusión en las redes. Y el otro es de los gobiernos, de todos los países en el mundo, para demandar a esas empresas guardar las redes, para guardar los jóvenes del antisemitismo, del odio de minorías, de xenofobia, todas de esas ideas. Pero también es una oportunidad. Perdón. Hace, pienso, 2 años, en el Yom HaShoah israelí, había el proyecto La historia de Eva. Es un proyecto genial. En el Yom HaShoah, en esos años, hace unos años, no había televisión en el día de la memoria del Holocausto, ¿no? Solo películas de la memoria del Holocausto y nada más. Hoy, con el Internet, con las redes, los jóvenes pueden pasar el día en frente del ordenador. Y entonces, en Instagram, este proyecto fue en que cada hora publicaron otra parte de la vida de un diario original, de una chica que murió en el Holocausto, en Auschwitz. Y fue un parte como dar la información más moderna, en una manera más moderna a los jóvenes. Y pienso que es parte de la memoria, del futuro de la memoria del Holocausto, pensar cómo dar la historia
a los jóvenes que no tienen paciencia para sentarse en las clases y solo escuchar. Tampoco, como dijo el embajador, que las cifras son grandes. Yo recuerdo, como un niño israelí, me dijeron 6 millones. 6 millones es un número que nadie puede entender, al menos los niños. Entonces, es parte, con el tiempo será más y más difícil y necesitamos pensar cómo hacer más moderno las maneras de la memoria del Holocausto. Me acuerdo de esa campaña o de la historia de Eva Heimann, ¿no? Para que lo sepan también nuestros oyentes. También era la historia de Eva Heimann, una joven judía húngara, y se hizo como una aplicación o como un diario, como selfies, como como una chica joven hoy en día, cómo transmite lo que le está ocurriendo el día a día, cómo va cuando de repente un día ya no puede ir al instituto, después tiene que entregar su bicicleta y lo va contando. Nosotros estuvimos asombrados, decimos, qué horror, eso no se puede hacer. Pero de hecho, a raíz de eso hubo muchas discusiones que precisamente puede ser una gran oportunidad para llegar también a los jóvenes, ¿no? Con su propio lenguaje de los jóvenes, ¿no? Sí. Para transmitir lo que ocurrió. Los jóvenes pueden, con este proyecto, pueden ver en Instagram a una chica como ellos, ¿no? Es lo que, para relatar la historia del Holocausto y de lo que pasó. En ese sentido fue genial. Ver las redes sociales también son, como ha dicho usted, embajador, en donde están a sus anchas, digamos, las fake news, las teorías de conspiración, que son un gran peligro precisamente también hoy en día, cuando también nos enfrentamos a otras desgracias como la pandemia del COVID y de repente hay también movimientos. Sí. Es lamentablemente una plataforma idónea para discurso del odio y de fake news. No, por supuesto, y comparto mucho lo que has dicho antes. Tenemos que contestar en la misma red a esas estas cuentos de odio. Pero, disculpe si me repite, ver con tus propios ojos el montón de muñecos y zapatos en un lugar como Auschwitz-Birkenau o Mauthausen, todo, un montón de dientes en estos lugares, no hay nada más impresionante. Ninguna campaña en la red social puede ser más poderoso que la experiencia de ver con tus propios ojos lo que pasaba ahí. Sí, desde luego no debe sustituir nunca no. una visita a los lugares originales en donde ocurrió. Creo que tenemos también la responsabilidad de involucrar la llamada tercera generación de los sobrevivientes. En este año, en esta conmemoración de este año, en el Bundestag hablaba también una representante de esta tercera generación, una periodista de 33 años, con su relato como un nieto de una sobreviviente. Y creo que si faltan los testimonios directos, pueden trasladarse de generación a generación la memoria vivida. Y creo que eso es también muy importante. Tengo entendido que el gobierno alemán que pone a disposición mucho dinero para conservar los lugares originales, ¿no? Sí, hay un presupuesto, no sé
cuántos millones, pero hay un presupuesto anual para cuidar a los lugares, porque por supuesto hay que hacer, no solo cuidar que no se destrozan, pero también aumentar, mejorar las medidas de enseñanza en estos centros, porque estas medidas cada vez más se cambian, ¿no? Se modernizan, son más, no sé, audiovisual. Por eso hay siempre que invertir en estos lugares. Miguel. Yo quería comentar al hilo de lo que ha dicho el embajador de la experiencia sobrecogedora que es visitar a un campo. Yo, por ejemplo, debo reconocer una cosa. Yo no visité Auschwitz-Birkenau hasta que llevaba casi 7 años en Centro Sefarat. Había enviado a muchísimas personas a delegaciones de estudio, de análisis, pero yo creo que había algo en mí que me daba miedo ir a Auschwitz-Birkenau. Y llegué a Auschwitz y realmente el desasosiego, la zozobra es inmenso. Todavía me preguntaba un periodista y le decía, tenemos que evitar la idea de visitar Auschwitz o cualquier otro campo como quien va a un parque temático del Holocausto. El viaje a Auschwitz es un viaje espiritual, profundamente desagradable. Es un viaje que hay que preparar con gran intensidad. Y tenemos que evitar otro aspecto. En línea que decía el embajador, es cierto, ver los zapatos, las gafas, los trozos de pelo, las muelas, está ahí. Pero hay otro peligro que se parece a la banalización, pero por otro lado, que es el morbo. Por ejemplo, Yad Vashem trabaja mucho la idea de no enseñar innecesariamente el morbo. Las fotos de los cadáveres apilados están ahí, pero no tienen que ser el enganche para que los jóvenes conozcan Auschwitz, porque el morbo tiene algo de irracional que no es bueno, ¿vale? Entonces, el morbo debe ser controlado, pero efectivamente la llegada a los lugares de memoria es esencial. La preservación, la responsabilidad inmensa, tanto de los países donde están, como de los organismos internacionales de preservar estos lugares, preservarlos física y espiritualmente, para que no se conviertan en algo que no deben ser, porque puede que al lado de un campo se construya algo que igual es inocuo, que en sí no es malo, pero no debe estar al lado del campo. O sea, los campos tienen que estar preservados, como digo, en un sentido físico, pero de aura, de todo lo que les rodea, también para que puedan ser lugares de peregrinación. Literalmente la llegada de los familiares, de los supervivientes ya pocos, de los familiares o de los jóvenes, tiene que ser de preservación. Como decía Saab, yo cada vez que voy a Auschwitz ya encuentro siempre jóvenes israelíes. Y es muy emotivo con la seriedad, porque a veces los jóvenes no es fácil, se distraen y tal, pero los israelíes están ahí con una seriedad siguiendo las explicaciones y tal, y no solo los israelíes, cualquiera que esté allí, ¿no? Máxime si has tenido, como comentábamos antes, el privilegio de conocer a un superviviente. Yo, claro, mi primer viaje a Auschwitz ya no fue un viaje a Auschwitz en general, ya sabía la barraca donde había estado Annette y la barraca donde habían estado otras personas que yo conocía. Entonces ya era el sufrimiento de mis amigos, personas que yo conocía, ¿no? Entonces la intensidad de eso es tremenda. Y relacionado con el tema de redes sociales, tal, pues reitero todo lo que se ha dicho aquí. Alguna vez me han preguntado qué le parece que los influencers vayan a Auschwitz. Y yo, pues pueden hacer dos cosas. Pueden hacer el ridículo o pueden hacer mucho bien, porque los influencers pueden hacer mucho bien. Entonces, entre todos, igual que hablábamos antes de intentar ayudar a que no haya distorsión, eso mismo se aplica a las redes sociales, que efectivamente tienen peligro, lo tienen, pero en el fondo son un instrumento maravilloso y además son la vía del lenguaje de los jóvenes, es la que hay, con lo cual hay que trabajar en ella. Con el recorrido que hemos hecho durante los últimos años, que ya podemos decir décadas de conmemoración y sobre todo de investigación, o sea, sabemos mucho sobre lo ocurrido, ¿no? Sobre los crímenes y todo. ¿Cómo nos podemos explicar que todavía haya grupos de neonazis, ¿no? Además, neonazis, grupos de jóvenes que podemos suponer que hayan recibido también una educación en relación al Holocausto? ¿Cuáles son ahí los retos o cómo podemos atacarles o contrarles? También muchas veces decimos a lo mejor son mejores comunicadores o más agresivos. O ¿cómo podemos combatirlo? Es una pregunta muy difícil, pero en primer lugar sí tenemos que asegurar que el Estado de Derecho pone muy claramente sus reglas y que no tenemos que
no podemos tolerar brechas contra la ley. Creo que en primer lugar es también, no solo, pero también una cuestión de el Estado de Derecho, que tiene que asegurar que las reglas de la comunidad del Estado sean respetadas. Y no podemos aceptar ninguna tolerancia con los crímenes impulsados por el odio o el antisemitismo. Creo que es una primera cosa. La otra cosa es, bueno, hay siempre esta gente, hay siempre un grupo de personas de esta forma. Es muy importante que la sociedad civil, no solo el Estado, pero cada uno de los ciudadanos articulan muy claramente su oposición a estas posiciones. Y es verdad, a mí me parece un consuelo muy grande que siempre que hay un grupo de neonazis, hay un grupo de ciudadanos que protestan contra y se oponen a estas actividades. Y creo que hay una responsabilidad del Estado, la policía, la justicia, pero hay una responsabilidad también de cada ciudadano de hablar y de tomar una clara postura en cuanto a estos sucesos. Sí, desde luego es un consuelo. Es verdad que se vio también en París cuando hubo atentados, se vio después del atentado en Halle, también en Alemania, cuando la gente va a la calle y se manifiesta precisamente. Es muchísimo importante de mostrar su cara y decir no. Asaf, ¿quiere usted añadir algo? De acuerdo con el embajador, es una mezcla muy clara de la educación, de la guardia del Estado de Derecho, de la ley, y de las actividades de la sociedad civil. Y es muy claro, pero la primera herramienta es la educación. Educación desde el juventud, y continúa la educación en las edades más mayores. No solo sobre el Holocausto y el antisemitismo, el odio contra las minorías, porque los neonazis o otros grupos llaman no solo contra judíos, contra los musulmanes y otras minorías. Entonces, lo que es importante es luchar este fenómeno donde está. Miguel, ¿quieres añadir? Sí, yo creo que cualquiera que sea seducido por la tentación de una ideología fascista, en el fondo renuncia a algo muy importante, que es a ser persona, a tener juicio crítico, a tener criterios propios, porque en realidad es refugiarte detrás de banderas de tribu, de colectivo, ¿no? El fascismo es profundamente colectivista, niega la esencia del individuo y el juicio crítico de pensar por mí mismo, ¿no? Cualquiera que, resumiendo mucho, lea y viaje no puede ser fascista. Hay que leer, hay que viajar y hay que tener espíritu crítico y hay que generar opiniones propias. Y eso es la esencia del Estado occidental y del Estado liberal que nosotros generamos en Europa, y es que es nuestro marco de convivencia, ¿no? Lo bueno que tiene nuestro modelo de convivencia es que permitimos todos los sectores ideológicos, pero creo que dentro de eso deberíamos, entre todos, y creo que España es un ejemplo de eso, a través de su transición, generar espacios de moderación. Una sociedad es más sana cuando la mayoría de sus ciudadanos y de sus votantes se mueven en espacios de moderación, lugares de encuentro,
que hacen que la política sea generar un marco de convivencia en el que caben todos, no hacer continuamente de la ideología una bandera política. El objetivo debe ser los consensos, y como digo, España fue un ejemplo, de sensibilidades, partidos políticos que renunciaron a parte de su identidad para generar un texto constitucional que además estaba profundamente inspirado en la Ley Fundamental de Bonn, como los mismos padres constitucionales dijeron, y eso nos hizo generar un modelo de convivencia que ha sido el mejor de nuestra historia, renunciando a muchas de las banderas de cada uno de los colectivos o de las identidades que viven en este país, ¿no? Ojalá ese espacio de moderación perviva el modelo que creamos nosotros, que es un modelo que no tiene por qué estar anclado, que puede evolucionar y adaptarse a las nuevas situaciones. Pero yo creo que cuando una sociedad pierde el foco de la moderación, se acerca a lugares pantanosos y peligrosos. Muy bien, yo creo que... ¿Quiere usted añadir algo, embajador? No. Yo creo que con esto podríamos concluir nuestra mesa de hoy. O sea, sobre todo nos quedamos con las herramientas que tenemos, la educación, el Estado de Derecho y la solidaridad por la sociedad civil, en cuanto a que nos debemos manifestar en contra del odio y de favor de las minorías y de los que están en el punto de mira.